día ya el Espíritu Santo no mora en templos hechos de manos de hombres, ningún tabernáculo hecho por los hombres. El Espíritu Santo mora en la vida de nosotros. Nosotros somos su tabernáculo. Él mora dentro de nosotros y va a estar todo el tiempo hasta que el Señor cumpla la obra en nosotros en esta tierra. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Él obra en el corazón de los creyentes. Y si leemos en Juan 16, perdón, vamos a irnos a Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer ahí Juan 16. Mire lo que dice en Juan 16. Quiero leer este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Mire lo que dice. Juan 16, 16. Un poco más y ya no me veréis. Estas son palabras de Jesús. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis? Y de nuevo un poco más y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Luego dice en el siguiente versículo: por eso decía, ¿qué es esto que dice un poco y no sabemos de qué habla? En el siguiente versículo, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y luego dice en el siguiente versículo: en verdad os digo que lloraréis, os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús está hablando de su partida en este pasaje bíblico, pero si nosotros leemos unos versículos más atrás, habla de que Él va a partir de este mundo, de esta tierra, va a regresar al Padre, pero que nosotros no íbamos a quedar solos. Y luego dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Jesús está hablando acá de el Espíritu Santo. Está hablando de que Él es necesario que se vaya. Dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y aquí está hablando Jesús de que Él se va a ir, pero nos va a dejar al Consolador. Y Consolador significa en el griego alguien que está al lado nuestro. Alguien que está al lado nuestro. Alguien que nunca nos va a soltar, nos va a dejar. Siempre va a estar al lado nuestro. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Alguien que nos va a llevar de la mano y que nos va a animar, nos va a motivar, nos va a dar aliento, ánimo, cuando nosotros estamos en momentos difíciles pasando, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en lucha, en prueba. Ahí está el Espíritu Santo animándonos. Luego dice en Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dice claramente que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado.
Nadie puede venir al conocimiento de la verdad, ningún ser humano puede ser convencido si el Espíritu Santo no toca su vida, si el Espíritu Santo no le quita esa ceguera espiritual, esa venda de sus ojos. Es difícil. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que predicamos, enseñamos la palabra de Dios, que ejercemos un ministerio, predicamos su palabra, hablamos de la palabra, hablamos de Cristo, pero quien se va a encargar de convencer al ser humano de que es un pecador y que necesita a Cristo, que necesita un Salvador, que necesita arrepentimiento, eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. El Espíritu Santo es el que lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado porque no cree en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces imagínense, hace 2000 y pico de años, cuando se establece la iglesia aquí en la tierra, fue cuando Pedro estaba predicando ante 3000 personas y descendió el Espíritu Santo sobre esas miles de personas que vivían ahí, y el Espíritu Santo moró en ellos. Desde ahí comienza la iglesia. Desde ahí se vio la manifestación del Espíritu Santo cuando Él descendió y posó en las personas. Qué bendición que ya se vino a quedar con nosotros hace 2000 y pico de años. Entonces, vemos aquí de que el ser humano, quiera o no quiera, tiene conciencia de Dios, ya sea que lo admita o no. Y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Es el que va a hablar a su vida, es el que va a hablar al corazón, es el que va a hablar a la conciencia, con los suficientes argumentos, y indicarle al ser humano que es pecador, indicarle al ser humano, enseñarle al ser humano de que no hay otro camino, no hay otra manera de poder alcanzar la salvación, sino a través de la fe en Jesucristo, que no hay otro camino y no hay otra forma de alcanzar la salvación. Y es el Espíritu Santo el que le va a hablar a su vida. Cuando nosotros predicamos su palabra y estamos ante personas que no han creído en Cristo o que no le han entregado su vida al Señor, comienza el Espíritu Santo a tocar, a hablar a la conciencia del hombre, a hablar a la conciencia de esa persona, a hablar al corazón. Y en un momento que el Espíritu Santo no lo deje en paz. Y comienza el Espíritu Santo a trabajar y a trabajar y a trabajar, a convencerlo de que es un pecador, a convencerlo de que necesita a Cristo para alcanzar la salvación. Una vez que vienen a Cristo, el Espíritu Santo hace su morada en el corazón del ser humano. Hablábamos de que nadie puede llegar a la meta, nadie puede hacer la obra de Dios en este mundo, nadie puede mantenerse firme si el Espíritu Santo no está en esa persona. Estamos en un mundo de tanta maldad, estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo donde el cristiano lucha contra él mismo, contra las pasiones de este mundo, contra los deseos de la carne, y tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vencer? Es difícil. Por eso Jesús fue claro: me voy, pero yo no los dejaré solos. Y una vez que venimos a Cristo y somos salvos, recuerden que el apóstol Pablo enseña en Corintios, ¿verdad? Donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una vez que venimos a Cristo, somos nueva criatura. Viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él hace su morada en nuestros corazones para siempre. Y hay algo muy importante.
que Él nos sella. Nos sella, nos certifica, hermano, nos certifica, nos sella y pasamos a ser propiedad de nuestro Padre Celestial. Pasamos a ser propiedad de nuestro Padre Eterno. Somos certificados de que somos hijos de Dios. Por eso que, imagínense, una vez que venimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y no significa que una vez usted hoy vino a Cristo, hoy le entregó su vida al Señor, hoy hijo de Dios y mañana no es hijo de Dios. No, dice la Biblia que desde que venimos a Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios y el Espíritu Santo nos sella, nos certifica y nos da esa seguridad de las promesas de nuestro estado eterno como hijos de Dios. Es difícil, por eso le digo, el que es hijo de Dios es hijo de Dios. Porque desde que venimos a Cristo, somos sellados. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Él nos certifica y nos da esa seguridad, esa promesa del estado en que nosotros logramos adquirir cuando venimos a Cristo, del ser hijos de Dios. Porque recuerden que en Juan 1:12, en el Evangelio Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a todos. ¿Quiénes? A todos aquellos que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Millones y millones de personas existimos en este mundo. Más de 7 billones de personas en el mundo. Y todas esas personas que existimos en el mundo, no todos van a creer en Dios. No todos le van a entregar su vida a Cristo. Por eso, aquí el Evangelio es claro. Aquí en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús de manera genuina, de manera verdadera, venimos a ser hijos de Dios. Y qué importante, hermano, que el Espíritu Santo es primordial, es esencial en la vida del creyente. El Espíritu Santo, mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a hablar a nuestra vida, nos va a hablar a nuestro ser, nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a hablar de diferentes maneras como Dios lo sabe hacer con sus hijos. Claro que de acuerdo a sus palabras. Él nos va a hablar, Él nos va a capacitar, nos va a instruir para que podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, no podemos vivir sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es difícil. Es difícil. El Espíritu Santo te va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo va a hablar de muchas maneras a través de su palabra. Te va a hablar a través de sueños, de diferentes maneras como Dios lo sabe hacer a cada hijo. Y te va a advertir, te va a alertar del enemigo, de Satanás, si te quiere hacer daño. Dios va a estar hablándote en cada momento, cada vez que nosotros estemos conectados, hermano, con el Señor, cada vez que nosotros busquemos su presencia, el Señor siempre va a estar ahí, hermano, como hijo de Dios, aconsejándonos, exhortándonos, guiándonos, dirigiéndonos en este mundo, porque este mundo está contaminado, está lleno de maldad. Y tenemos enemigos, uno de ellos es Satanás. Entonces necesitamos un guía, necesitamos una luz en este mundo lleno de maldad y oscuridad. Entonces estamos hablando que una vez que venimos a alcanzar la salvación, una vez que venimos a Cristo, el Señor viene, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Antes el Espíritu Santo no moraba
en el creyente, en las personas que habían creído en Dios, no, pero ahora viene a morar dentro de nosotros. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él nos enviará. El Señor dijo que nos iba a enviar al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador. Y eso es lo que explicaba hace unos minutos, que el consolador, la palabra griega traducida de la palabra consolador, hablamos que significa alguien que es llamado al lado de. Y tiene la idea de alguien que te anima, que te exhorta, que te motiva, que te ayuda, que cuando estás en tristeza, cuando no quiere hacer nada, cuando no quiere dar un paso hacia adelante, cuando estás en depresión, es el que te levanta, es el que te alienta. Sí, es importante, por eso es difícil que el creyente pueda vivir sin el Espíritu Santo. Es difícil. Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo. Él nos dejó al Espíritu Santo. En Romanos 8, vamos a irnos a Romanos 8. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así es. Y luego dice: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La palabra de Dios es clara. Dice aquí el apóstol Pablo que el que no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, que el que no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a la familia de Dios, no pertenece a Cristo, no pertenece a Dios. Nadie puede tener al Espíritu de Dios en su vida, nadie puede tener el Espíritu Santo si no cree en Cristo. Y solo los creyentes, los hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo. No puede una persona atea, una persona que no cree en Dios, una persona que no ha creído en Cristo Jesús, poseer al Espíritu Santo dentro de él. Nosotros somos la morada, somos el tabernáculo, somos la carcasa, somos la casa espiritual donde mora el Espíritu Santo. Así es. Y mires, pero vamos en Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Mire la obra del Espíritu Santo en los tiempos postreros. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese también, hermano, dice que nos va a dar vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El mismo, el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita dentro de nosotros. Un día vamos a resucitar con Cristo Jesús. Si nos llega la muerte en cualquier momento, no sabemos, pero la obra del Espíritu Santo es que un día nos va a resucitar y nos va a dar vida juntamente con Cristo. Esa es una de las obras, imagínense, del Espíritu Santo que va a ser en los tiempos postreros, en los tiempos finales, para todas aquellas personas que ya han muerto y que han creído en Cristo Jesús. Van a resucitar por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios, podemos leer en Primera de Corintios 6, otro pasaje, en Primera de Corintios 6:19. Miren lo que dice en Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces, el Espíritu Santo mora entre nosotros. Ya no mora en templo hecho de manos de hombres, mora en la vida de cada creyente. Y dice en el versículo 20 de 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es importante, hermano. Por eso es importante de que nosotros nos consagremos a Dios. Busquemos su presencia. Porque Dios quiere que nosotros le glorifiquemos en vuestro cuerpo y en vuestro ser, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, todo lo que tenemos les pertenece a nuestro Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios. En una de las cartas del apóstol Pablo nos enseña y dice que nosotros estamos constituidos por alma, cuerpo y espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos de que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Eso es lo que dice, hermano. Entonces significa que el Señor quiere que nos presentemos, vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Por qué? Porque es aquí donde mora el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En esta noche yo estoy enseñando, hermano, estamos enseñando cuál es la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y vamos a ir desarrollando realmente las funciones, la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo o cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cómo opera sus manifestaciones? Los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales, cómo operan, cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Qué importante conocer de eso, de esas doctrinas, hermano, para que nosotros podamos estar preparados y podamos nosotros aprender a usar y administrar los dones que Dios nos ha dado. Si leemos en otro pasaje en 1 Corintios, aquí el apóstol Pablo sigue enseñando a la iglesia de Corinto. Mire qué importante dice en cuanto a los dones espirituales. Habla de los dones del Espíritu Santo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y Pablo está haciendo énfasis en los dones del Espíritu Santo aquí, porque la iglesia había entrado a experimentar los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pablo le está hablando a los corintios y se había creado un desorden porque no hallaban qué hacer y no entendían. Y Pablo le dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y aquí la palabra ignorante en el griego quiere decir desconocer de algo, o no saber algo, o no tener conocimiento de algo por falta de información. Entonces Pablo lo que estaba diciendo claramente dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que desconozcan de los dones del Espíritu Santo por falta de conocimiento, por falta de información. Y luego dice en el versículo 2, 1 Corintios 12, versículo 2: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Y lo dice en el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es
anatema, que quiere decir maldito. Entonces, nadie que dice ser hijo de Dios va a llamar a Jesús maldito. Nadie. El apóstol Pablo claramente dice que, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o es decir, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Nadie puede decir que Jesús es su Señor. Nadie puede decir que Jesús es su Salvador. Nadie puede decir que Jesús le perdonó su pecado, fue lavado en la cruz, en la sangre del Cordero, sus pecados fueron perdonados. Nadie puede decir que Jesús es su Salvador, su Señor, si no es por el Espíritu Santo. Imagínense que alguien diga que Jesús es maldito. Esa persona no ha nacido de nuevo. La persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida no va a maldecir al Señor, no va a maldecir a Jesús. Y eso fue lo que dijo claramente el apóstol Pablo, que nadie, por tanto, dice que nadie que hable por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Entonces, eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos aprender de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, de cómo opera el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu de Dios en la vida de los cristianos. Si verdaderamente vemos los dones manifestados, si comenzamos nosotros a estudiar los dones ministeriales, los dones del Espíritu Santo que reparte según como Él quiera, tenemos que aprender a discernir si verdaderamente ahí está actuando el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Jesús envió al Espíritu Santo como una compensación por su ausencia. Es decir, Jesús dijo, me voy, pero no van a quedar solos. Me voy, pero no van a quedar solos. En mi ausencia voy a enviar al Espíritu Santo para hacer las funciones que Jesús mismo haría si Él estuviera físicamente con nosotros. Es, hermano, fundamental. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Imagínese, hermano. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No te va a llevar por un mal camino. No te va a confundir. No te va a perder. No. Siempre el Espíritu Santo, si va a hablar a nuestra vida, va a hablar conforme a su palabra. No se va a contradecir. Eso es lo que dice en Juan 16:13. Que cuando venga el Espíritu Santo nos va a conducir, nos va a llevar. ¿Verdad? No, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando venga el Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a revelar la verdad. Qué importante es que no estamos solos. Que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a permitir comprender claramente e interpretar la palabra de Dios. Por eso fue claro cuando dijo Jesús a sus discípulos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él va a revelar a nuestra mente todo el consejo de Dios.
todo el consejo de la palabra de Dios, que tenga que ver en relación, hermano, con la adoración, que tenga que ver en relación con su palabra, todo lo que le enseña su palabra, la doctrina, la vida cristiana. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al bautismo, con respecto a la venida de Cristo? ¿Qué dice todo lo que es el consejo de la palabra de Dios? El Espíritu Santo es el guía fundamental. Él va a ir delante de nosotros, mostrando el camino, limpiando nuestro camino, limpiando el camino de obstáculos. Él va a abrir el entendimiento. Cuando estamos cerrados en algo y no entendemos y no comprendemos, Él nos va a dar el entendimiento. Es lo que decíamos, que todas aquellas personas que no han creído en Él, es el que lo va a convencer de pecado. Es el que va a abrir el entendimiento y es el que va a hacer que aquellas cosas que nosotros las vemos oscuras, las va a esclarecer, la va a volver clara y evidente. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos conduce por el camino que usted y yo debemos de andar. Él nos conduce por el camino que nosotros debemos de andar en todo lo que tenga que ver con las cosas espirituales. Si nosotros, hermanos, estamos en una situación de que no hayamos qué hacer, que no sabemos qué decisión tomar, debemos de orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dirija. Si la decisión que vamos a tomar es la correcta y si es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Imagínense cómo estaríamos si no tuviéramos de guía al Espíritu Santo. Caeríamos en error. Hermano, nos iríamos al abismo. Si el Espíritu Santo es como una lámpara, como una luz que alumbra nuestro camino y nos guía por donde debemos de andar, si no estuviera con nosotros, nosotros caeríamos en el error. Y nunca nos va a hablar algo que esté en confort, que está en contradicción de sus palabras. Nunca. Recuerden que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, por Él mismo. Y una parte crucial de la verdad que Él revela es que Jesús es quien Él dijo ser. En el Evangelio de Juan 15:26, miren lo que dice. Evangelio de Juan 15:26. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, no de mentira, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Otro pasaje bíblico que dice, Primera de Corintios, es lo que hablamos, lo acabamos de leer, Primera de Corintios 12:3, dice que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Nadie. Nadie que hable por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos convence de la deidad, de la divinidad de Cristo. El Espíritu Santo nos convence y nos enseña de que Cristo era Dios. Que Él vino a este mundo con el propósito de salvarnos, de darnos una oportunidad a cada uno de nosotros para que nosotros creyéramos en el sacrificio que Él hizo y que por su sangre fuésemos redimidos, fuesen lavados nuestros pecados y fuésemos salvos. Por eso vino, y eso nada más es esa obra para convencernos a nosotros que somos pecadores, lo hace el Espíritu Santo. De otra manera, como dice el apóstol Pablo, para el mundo, para el hombre natural es locura. Es una estupidez para el hombre que no ha venido al conocimiento de la verdad, que no ha sido alumbrado, que no ha sido convencido por el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo nos convence, hermano. Es el que nos convence de que somos pecadores, de que estamos en un error. Es el que nos guía, es el que nos quita la ceguera espiritual. Entonces, si nosotros seguimos estudiando su palabra, nos vamos a dar cuenta, hermano, de cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente, los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones espirituales que han sido otorgados a los creyentes para que nosotros podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en este mundo. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, que vamos a ir estudiando con detenimiento cada uno de ellos y cómo funciona dentro de la iglesia, así como también los dones espirituales, que son los dones ministeriales que son repartidos, son otorgados por el mismo Espíritu. Todos estos dones que estamos hablando en Primera de Corintios, los dones espirituales, hay dones, hermanos, unos que son visibles, unos que se manifiestan más y otros que no. Pero todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Y es necesario que para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda marchar, para que Dios pueda hacer la obra dentro del cuerpo de Cristo, para que Dios pueda hacer la obra dentro de la iglesia, tiene que equipar, tiene que capacitar a la iglesia con los dones espirituales. Porque imagínense un albañil que vaya a construir una casa y no lleve la herramienta necesaria para construir esa casa. ¿Cómo va a trabajar? Cualquier profesional que sea, si no está equipado, si no lleva la herramienta necesaria para trabajar, no va a poder trabajar en su profesión, en su oficio. Lo mismo es el Espíritu Santo, el cual nos va a dotar de dones, nos va a otorgar dones a los creyentes, a la iglesia, para que podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Qué importante es, hermano. Por eso nosotros debemos de estudiar su palabra. Y la Biblia dice que nosotros le pidamos a Dios. Y el apóstol Pablo enseña que procuremos los mejores dones, pero recordemos que quien da los dones es el Espíritu Santo. Él los reparte de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a como Él quiere. Porque no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros. Estoy hablando de los dones ministeriales. No todos van a ser evangelistas, no todos van a ser profetas, apóstoles, según la Biblia. No. Eso Dios lo va a dar conforme a su sabiduría y conforme a su soberanía. Vamos a detenernos aquí y el próximo día vamos a seguir hablando de los dones del Espíritu. Vamos a entrar un poco más profundo y vamos a ir desarrollando esta serie de enseñanzas que es muy importante. Le animo a que esté con nosotros para que podamos aprender cada día de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por este momento, Señor, el cual me has permitido el poder compartir tu palabra a toda la audiencia que ha estado con nosotros, Señor. Te pido que lo bendigas a cada uno de ellos y a aquellas personas que tienen necesidades, Señor, que están enfermos, te los pongo en tus manos, Señor. Te pido que suplas para sus necesidades, Señor. Oro por ellos. Los que están enfermos, oro por salud. Los que tienen necesidades económicas, oro por ellos, Señor, para que tú les suplas para sus necesidades, Señor. Los que no tienen trabajo, Señor, dale trabajo, súplele trabajo, Señor. Te los presento a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo invito el próximo día, a la misma hora, estaremos enseñando bajo el mismo tema sobre la obra del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia, los dones espirituales, los dones ministeriales, cómo funcionan. Es muy importante que aprendamos mucho de ello. Así que estaremos hablando nuevamente acerca de este mismo tema el próximo jueves. Y cada día, cada programa vamos a ir profundizando más, desarrollándolo más
en la palabra de Dios. Así que buenas noches y Dios me los bendiga.